Pues Roberto, así es, ya escuchamos obviamente la parte que hace al gobierno, que está mencionando cuál es el sistema que se estaría aplicando, pero también está la parte de las personas que trabajan día a día con enfermos y que ven la situación actual en la que realmente se encuentra el país y los servicios de salud específicamente. De una vanidad sobremedida, calificó María Concepción Chávez, que hace el gremio de las enfermeras, el discurso de la viceministra de Salud respecto a que el Paraguay se encuentra en condiciones de soportar una epidemia del ébola o brotes de ébola en diferentes partes del país, principalmente debido a la bioseguridad mencionada, que es algo que en nuestro país está prácticamente, es una materia aplazada, según decía, y que si en otros países esto no se puede controlar, como Estados Unidos o Europa, en Paraguay podría ser realmente mucho peor. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto en esta primera parte de la nota María Concepción Chávez, de la Asociación de Enfermería de Paraguay. Y las tapabocas deben ser con filtro, los guantes mucho más protegidos, porque eso se usa por día, por turno, ¿verdad? No es que eso vamos a usar. Si los países incluso más avanzados a nivel de salud, con mayores recursos presupuestarios, están hablando de una preocupación y dicen que no tienen la capacidad necesaria para afrontar el tema, nosotros Paraguay, ¿cómo vamos a afrontar este tema? Bueno, por otro lado también mencionaba que solamente en África más de 40 enfermeras y enfermeros ya murieron a causa de esta enfermedad, ya que son los que están en principal contacto con las personas que están padeciendo de esto. Ya inclusive también lo mencionaba Alejandro López, el hecho de que en algunos países inclusive hay huelgas debido a que están todos temerosos, debido a que podrían padecer esta enfermedad y después cómo se van a sus casas, cómo abrazan a sus hijos. Inclusive mencionaba que a una de las enfermeras se le había matado y llevado el perro, porque podría estar también infectado. El INERAN es el instituto encargado en nuestro país de atender a posibles casos de ébola. Aproximadamente tiene unas 20 camas y puede ampliarse a 40, mencionaba la licenciada, pero esto es muy poco, inclusive de acuerdo al nivel de infestación que podría llegar a tener nuestro país. Vamos a la segunda parte de la nota. El INERAN es relativamente pequeño, reconocemos que están haciendo nuestro personal de enfermería, la institución misma, esfuerzo extraordinario con el ministerio, pero no está dimensionado. En el IPS todavía ni se habló del tema. Ahora la enfermera, la obstetra, el bioquímico, el médico trabaja en 3 o 4 lugares, o sobre todo los otros profesionales trabajan, y aquel que estuvo en el INERAN luego va a IPS, luego va al Hospital Nacional, al Hospital de Clínica. Bueno, lo que mencionaba la licenciada, falta de guantes, falta de tapabocas. Es la primera charla que se realiza con enfermeros de manera a poder determinar cuáles son los cuidados que tienen que tener respecto a los síntomas del ébola. Mencionaba que en el IPS ni siquiera se ha hablado de este tema, compañero Roberto. Es así, estábamos escuchando. ¿Hay otra nota? Así es, hay otra nota donde se menciona también cómo estaría actuando justamente el país respecto a un posible brote. Vamos a escuchar ya la nota en este momento. Esto sí que ha demostrado que tiene un poder mucho más destructivo que cualquier otra enfermedad y también un poder de transmisión mucho más rápido y sobre todo una capacidad de permeabilidad fuerte. Si para el dengue llegó a arrasar con nosotros en poco tiempo, luego hay que rezarle mucho a Dios. Roberto, compañeros, y seguramente los casi de 1.800.000 asegurados ya se estuvieron haciendo eco de las informaciones respecto al ébola que estábamos hablando ya en el Gigante. Entonces, a partir de ahí, seguramente se hacen la pregunta, ¿voy al centro de salud más cercano a mi casa o yo que soy asegurada o asegurado, dónde tengo que acudir? ¿El IPS está preparado para atenderme? Transferimos esta consulta a la doctora Ana Fiandro. Doctora, ¿cómo está? Gracias por recibirnos aquí en el IPS, muy amablemente. Doctora, IPS, la pregunta clave, ¿está preparado para atender y efectivamente va a atender aquí casos de ébola? Efectivamente, el IPS sí está preparado. Nosotros desde que recibimos las primeras notificaciones, las primeras alertas de que tenemos de OPS, OMS, las primeras alertas, el IPS conformó ya un comité de contingencia con epidemiólogos, con infectólogos, con los clínicos, ya haciéndose eco de estas informaciones por la probable introducción del virus ébola. Aunque nosotros no creemos que sea imposible, es poco probable, pero sí nos hicimos eco y sí estuvimos haciendo ya el plan de contingencia.
consiste ese plan de contingencia? Bueno, el plan de contingencia tiene varios pasos. Realmente esto nosotros necesitamos captar el caso. Nosotros lo que vamos a hacer es captar el probable caso sospechoso para aislarlo y realmente ponerlo en cuarentena. La mayor carga realmente la va a recibir el ministerio porque va a recibir los pacientes sospechosos en las puertas de entrada, como nosotros decimos, en los aeropuertos, en las puertas de entrada, en donde los controles migratorios, donde va a tener que declarar el paciente si viene de estos lugares en donde hay brotes, en donde están realmente los brotes. Para que quede claro nomás, doctora, sí, porque me parece que entendí mal en la conversación previa. Sí. ¿Ustedes van a hacer la captación y van a atender finalmente aquí o van a remitir hasta un centro asistencial específico? Realmente nosotros vamos a captar el caso y vamos a esperar las directrices, realmente lo que nos va a decir el ministerio. El INERAN está preparado para atender esto. Un caso sospechoso nosotros vamos a captar y vamos a esperar, estamos delineando si nosotros vamos a tener, probablemente nosotros vamos a tener un ala destinada a la atención. Hasta el momento lo que tenemos es el INERAN destinado para atender que nosotros vamos a derivar ahí al paciente en un momento, ¿verdad? Para nosotros tenemos que entender también de que el virus ébola es un virus nuevo. Acá en Paraguay nunca tuvimos esta experiencia, entonces nos estamos basando en recomendaciones que están viniendo de OPS, del CDC, entonces vamos a tener que seguir lo que dice nuestro órgano rector. Te comento, Roberto, que sí, antes que nada la doctora tiene el sistema de retorno y por perfecto. El otro lado mi percepción aquí al llegar y al conversar con ella es que ella particularmente está muy tranquila, decía, no es imposible que el ébola ingrese, pero es difícil, me decía usted, ¿por qué cree esto? Y realmente porque nosotros no tenemos no tenemos vuelos directos, por ejemplo, con África, tenemos pocos africanos que llegan, si bien aunque vimos que la cantidad de africanos que pueden llegar o son militares o son estudiantes que vienen para un posgrado, para intercambio. Y a esos sí se le ha captado el ministerio en las puertas de entrada. ¿Qué pasa con Brasil, que aparentemente ahí ya hay? Y bueno, en Brasil llegó a Cascabel, sabemos, y en este momento la información que tenemos la más actualizada es que probablemente este caso ya está descartado. Sí. Por el tiempo de incubación, entonces también tenemos que tener en cuenta que el contagio también, si bien es un virus que es muy contagioso, necesitamos estar en contacto con el paciente. Ajá, Elida. Sí, también a la doctora Fiandro, buenas tardes, sí, le saluda buenas tardes. Estamos escuchando, de hecho estuvimos recién hablando con el doctor Iván Allende y él ya tenía también información de primera mano, al igual que usted, y él decía que este caso ya está descartado. Con respecto a lo que usted decía, que el IPS está preparado, hablábamos también con la presidenta de la Asociación de Enfermeras del Paraguay y ella decía que en el IPS de este tema todavía ni siquiera se habló. Es que yo no sé de dónde ella puede sacar esa información. Yo conformo el Departamento de Epidemiología y nosotros estamos reunidos aproximadamente desde abril, no solamente preparando la contingencia probable del ébola, también la contingencia probable de chikungunya y de otros virus que cada vez que pueden aparecer permanentemente, ¿verdad? Entonces, yo esa información sí voy a decir que es falsa, ¿verdad? Ajá. Nosotros, es más, le puedo facilitar también por escrito ese plan que nosotros tenemos. Nosotros no nos puede tomar desprevenido este tipo de situaciones, sabiendo que desde abril estamos teniendo informaciones. Claro, ahora otra cuestión, y le digo lo que la gente común y también en redes sociales están haciendo este cuestionamiento. ¿Cómo es que la estructura sanitaria del país y particularmente el IPS puede decir que está preparado para enfrentar este tipo de enfermedades que están causando pánico en Estados Unidos, en Europa, cuando la realidad muchas veces, y nosotros hacemos eco como medios de comunicación, dice que en los hospitales públicos y también en el IPS faltan medicamentos, hay infecciones intrahospitalarias, no se responde a tiempo en este tipo de casos? ¿Qué le respondemos a esa gente, doctora? Bueno, realmente esta es una situación muy particular. Es una situación de contingencia que nosotros le llamamos y que nosotros también nos preparamos en forma diferente. Nosotros sabemos que a Estados Unidos también le pasó esto, no justifico ni pongo en ningún tipo de comparaciones, pero nosotros le estamos haciendo, estamos tomando las medidas pertinentes para que esto
si llega a ocurrir, nosotros tengamos la capacidad de captar el paciente, aislar el paciente y que esto no se propague. Son situaciones especiales también, Roberto, no son situaciones iguales a todos los problemas. Nosotros sabemos de que en una situación nuestro sistema de salud tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero para esto nosotros nos estamos preparando y hace mucho tiempo. Claro, estamos hablando de una amenaza mayor que requiere una preparación mayor. Así mismo, y de cuidados mayores, también de todo lo que sea, de otro tipo de... Nosotros estamos en contacto directo con el Ministerio y con normativas de seguridad, de que son de OPS, de OMS, entonces las cosas son diferentes, se manejan de forma diferente. Claro, pero usted como doctora sabe muy bien que en salud pública, un área muy sensible y la salud de la ciudadanía, en realidad no hay nada que sea menor, porque cuando va un paciente, por más de que tenga un cuadro que para ustedes como médicos y desde el aspecto científico represente algo no tan grave, para el paciente sí representa algo grave porque está tratándose de su salud. Claro, nosotros sabemos, nosotros siempre valoramos que para el paciente, para nosotros puede ser un simple dolor de cabeza y para el paciente sí puede significar algo muy, muy grave. Nosotros sabemos y entendemos eso desde el punto de vista médico también y tratamos de comprender no solamente, por eso decimos siempre que es más tolerable el dolor ajeno que el propio, ¿verdad? Sí, pero estamos tratando, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender, Roberto, que esto es nuevo. Sí, es algo nuevo, ¿verdad? Esto nunca estuvo en América, en América toda. Hace 2 semanas está en Estados Unidos. Entonces, también nosotros lo que hacemos es informarnos permanentemente y según informaciones también ir adaptando eso a la realidad país que estamos teniendo y munir de todo el esfuerzo que tenemos dentro de todo lo que podemos dar. Muy bien.